En el marco de la crisis que sacude a Venezuela, el Partido Socialismo y Libertad está emitiendo su opinión para Venezuela y el mundo. En este momento tenemos a compañero Miguel Hernández, secretario general del partido. Miguel, para el Partido Socialismo y Libertad, ¿cuál es la opinión para el día de hoy que estamos realizando esta entrevista? Y en la calle hay manifestaciones en casi toda la ciudad de Caracas, en la ciudad de Valencia, en la ciudad de Maracay, en casi todo el país hay protestas estudiantiles. ¿Cuál es la opinión del Partido Socialismo y Libertad para el pueblo? Esa, como tú decías, una crisis económica, social, política realmente brutal y generalizada. Creemos que las protestas que se han venido manifestando en los últimos días son protestas que responden fundamentalmente a una situación de malestar, de descontento social que vive el país como consecuencia de esa crisis económica que estamos haciendo referencia y fundamentalmente a la instrumentación por parte del gobierno de una serie de medidas de ajuste que han afectado de manera terrible el nivel de vida de la población. ¿Tú crees que esos son los elementos a los cuales, digamos, se deban las últimas protestas estudiantiles? Sin ninguna duda, nosotros no tenemos ninguna duda de que subyace en todo este proceso crítico que vive el país ese malestar, ese un descontento generalizado que venimos viendo desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con cuestiones que todos los venezolanos vivimos diariamente, que es el desabastecimiento, la inflación, el alto costo de la vida, todos los problemas sociales que se han venido acumulando, la inseguridad, todo ese cúmulo de factores sociales que afectan la vida cotidiana de los venezolanos, de los trabajadores, del pueblo de este país, sin ninguna duda que están en la base de las protestas que hoy protagonizan esencialmente los estudiantes universitarios y los jóvenes en general. Pero más allá de que sean los jóvenes, también se incorporan sectores del conjunto de la sociedad, sectores populares, sectores de trabajadores, que reflejan, que manifiestan ese descontento al que venimos haciendo referencia. ¿Y qué objetivos públicos que contienen esas manifestaciones de estos últimos días? Mira, no hay de parte de los estudiantes una direccionalidad muy clara, más allá de que es un sector de la MUD encabezado por Leopoldo López, quizás el más radical dentro de la disputa que hay al interno de esa organización que agrupa los partidos de la derecha pro-yanqui, pro-imperialista que existe en el país, más allá de reivindicaciones de tipo democrático que nosotros avalamos, que nosotros creemos que son justas, más allá de plantear la libertad y de reivindicaciones de ese orden, más bien formales, no se expresa en las protestas aún, lamentablemente no se expresan los problemas más importantes del pueblo venezolano, como el desabastecimiento y la inflación, que son flagelos terribles que están afectando el funcionamiento de la sociedad y la vida cotidiana del pueblo y los trabajadores venezolanos. En ese sentido, nosotros creemos que es importante que estas manifestaciones, que este proceso de lucha que se está dando, de expresión de ese descontento, se nutra, se llene de un contenido político y social que le cambie de alguna manera el contenido meramente democrático de defensa de la libertad democrática que nosotros defendemos, pero que creemos que es limitado. Creemos que es importante la incorporación de importantes sectores del pueblo y los trabajadores de sus organizaciones para que le den ese contenido social que refleje la real situación de crisis económica y social que vive el país. El partido es un partido socialista, de izquierda, revolucionario, y está clara la postura, digamos, del partido. ¿Por qué el partido en su conjunto no participa en las marchas? Precisamente por lo que te decía antes, Antonio. Es decir, nosotros vemos con mucha claridad que lo que está en la base de la protesta es el descontento generalizado que hay en el país. Hay una crisis generalizada. Todos los sectores sociales, las instituciones, los partidos están cruzados con una crisis brutal que vive el país, que cualquier venezolano que tiene que sobrevivir en Venezuela con los bajos salarios, con la inflación, con la escasez de alimentos y de productos de primera necesidad, sin ninguna duda que todos nos damos cuenta de que hay una situación crítica. Pero organizados los partidos, Voluntad Popular, Leopoldo López, Corina Machado, que son parte de la MUD, en el marco de sus disputas internas con el sector de cabeza de Capriles,
ha asumido un liderazgo de esta protesta y nosotros creemos que la agenda que ellos plantean, las motivaciones y las principales consignas que mueven a este movimiento, con el cual en general nosotros coincidimos desde el punto de vista social porque reflejan ese descontento, nosotros creemos que esas consignas, que esas propuestas y que ese leitmotiv que mueve a los que dirigen a las manifestaciones, que nosotros no lo compartimos. Creemos que ni la MUD, ni Leopoldo López, ni Capriles, ni María Corina Machado, ninguno de los partidos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática son alternativas ni le van a dar respuesta a los problemas fundamentales del pueblo y los trabajadores venezolanos. Son organizaciones propatronales que defienden los intereses imperialistas de las transnacionales, que no difieren del gobierno nacional, del gobierno de Maduro, en los problemas fundamentales, como por ejemplo de las empresas mixtas, o el problema de la evaluación. Ellos están de acuerdo con aplicar una evaluación, solo que dicen que no ha sido aplicada con todo el rigor que ellos quisieran, que se ha tardado en hacer. Tampoco tienen diferencias con las empresas mixtas. Nosotros rechazamos de plano las empresas mixtas, los contratos mediante los cuales las empresas transnacionales petroleras se benefician, usufructan y disfrutan de lo que es la riqueza petrolera venezolana a través de los contratos de empresas mixtas que le entregan parte de la propiedad y de las acciones de la faja petrolífera a empresas transnacionales como Chevron, como Repsol, con la cual el gobierno acaba de firmar en el marco de la situación de crisis que vive el país. Cuando el gobierno dice que hay un golpe de Estado en marcha, Repsol acaba de firmar un acuerdo de financiamiento para llevar adelante un proyecto en el marco de en la faja petrolífera de los Locos por 1.200 millones de dólares. Eso desenmascara al gobierno. Bien, perfecto. Ahora, también podemos decir que estas manifestaciones que se han ocurrido hay que mirarlas desde la perspectiva de lo que ocurrió en el golpe del 11 de abril del 2012. En ese momento hubo un silencio y un cerco a los medios, es decir, el gobierno no tenía la capacidad de responder mediáticamente. Hoy, ¿cuál es la circunstancia? Es una pregunta muy pertinente. El gobierno viene planteando que hay un marcha, un golpe. Nosotros, más allá de que indudablemente no podemos decir que sectores de la Mesa de la Unidad puedan estar tratando de pescar en río revuelto. De hecho, la propuesta de Leopoldo López y María Corina Machado es la de la salida, es decir, de tratar de, por la fuerza y apresuradamente sacar al gobierno del poder. Nosotros no metemos la mano en el fuego por la mesa. Defendemos de manera irrestricta el derecho de los comunicadores sociales, los trabajadores de la prensa, de los medios, a expresarse libremente, a que haya una prensa abierta que diga exactamente a los venezolanos y venezolanas lo que está sucediendo. Hay un conjunto de periodistas de diversos medios que se ha lanzado a la calle a denunciar lo que ocurre en su relación con el patrono. Claro, está el comunicado de los trabajadores, los 96 periodistas, comunicadores sociales de Última Noticia, que nosotros reivindicamos, que en asamblea discutieron y rechazaron la censura. Es muy importante esto porque los trabajadores se reunieron en asamblea, 96 periodistas y comunicadores sociales, y rechazaron la censura a que estaban siendo sometidos como parte de las presiones que el gobierno ejerce sobre los medios. Y vemos cómo los medios, o sea, los dueños de los medios, los patronos de los trabajadores de la prensa, prefieren plegarse a las exigencias del gobierno antes que defender la libertad de expresión, que se conozca la verdad por parte de los venezolanos y venezolanas, y afectando el derecho al trabajo, afectando la estabilidad laboral de los trabajadores de la prensa. Nosotros allí nos ponemos del lado de los trabajadores, los comunicadores sociales, sin ninguna duda, y estrictamente apoyamos esas acciones contra la censura, donde vemos cómo empresarios de los medios y el gobierno nacional se ponen de acuerdo y en detrimento de los trabajadores, de la libertad de expresión y de los puestos de trabajo. Lo mismo que el caso de los trabajadores de Globovisión y del comunicado que sacaron los dueños de Globovisión, que es muy claro, muy diciente de lo que está pasando. Comunicado donde acusan a los trabajadores prácticamente de estar desestabilizando. Nosotros nos ponemos estrictamente al lado de los trabajadores, defendemos el derecho a la libertad de expresión, a todas las libertades democráticas, por supuesto, pero particularmente a esa, y defendemos el derecho de los trabajadores a sus puestos de trabajo, a su empleo.
Miguel, en las manifestaciones ha estado presente los cuerpos policiales y en concreto el SEBIN y grupos paramilitares que son hasta ahora, de acuerdo a lo que hemos tenido presente, están afectos al gobierno. El SEBIN es un organismo represivo del Estado. Los estudiantes, los manifestantes que han caído en esas manifestaciones, todos son a tiro. Hoy en Valencia, la ciudad capital del estado Carabobo, murió una muchacha que protestaba en la avenida Cedeño, que fue herida de bala en la cabeza el día de ayer. Hoy murió y eso desató una protesta. ¿Qué dice el partido con relación a esos cuerpos policiales y parapoliciales? Pero nosotros hemos rechazado categóricamente a través de nuestra página web laclase.info, a través de unos comunicados que hemos estado repartiendo en diferentes ciudades del país. Lo hemos expresado a través de las declaraciones de nuestros principales voceros, del compañero Orlando Chirino, del compañero José Boda. En eso somos categóricos. Nosotros rechazamos categórica y contundentemente la actuación represiva del gobierno nacional, de los cuerpos de seguridad del Estado como el SEBIN, que ha venido tomando una actitud cada vez más protagónica en la represión de las últimas manifestaciones, y particularmente rechazamos la actuación de las bandas paramilitares y los grupos armados por el gobierno, que han venido disolviendo y atacando las manifestaciones. Lo que tú mencionabas de Carabobo, de Valencia, fue precisamente, aparentemente fueron los heridos y la muchacha asesinada, fue consecuencia de la actuación de estos grupos paramilitares. Nosotros decimos con toda claridad al pueblo venezolano, a los trabajadores de este país, que el Partido Socialismo y Libertad le exige al gobierno que no siga utilizando estas bandas armadas para amedrentar, para aterrorizar y para asesinar a jóvenes y a las personas que participan en las manifestaciones que se están realizando. Hoy lo realizan contra los que están manifestando, que son parte de la base social de la Mesa de la Unidad, pero lo van a hacer y lo están haciendo también contra trabajadores que protestan contra las movilizaciones obreras y populares. Por otra parte, nosotros planteamos que el SEBIN debe ser disuelto. Las últimas declaraciones del presidente Maduro, donde dice que no era la orden que tenía y sin embargo estos cuerpos actuaron de manera unilateral, nosotros creemos que ponen en evidencia que estos cuerpos prácticamente hacen lo que les da la gana, y desde el Partido Socialismo y Libertad nosotros rechazamos esta actuación y llamamos a que se disuelvan estos organismos. Por otra parte, creemos que es muy importante que toda la ciudadanía conozca, que toda la ciudadanía esté clara en otro aspecto, que es que es fundamental que se investigue exhaustivamente todos los eventos que se han venido produciendo, que se investigue y se castigue a los culpables materiales e intelectuales de los heridos, de los asesinatos, de todas las personas y jóvenes que han muerto en las recientes manifestaciones desde el día 12. En ese sentido, creemos que la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo no garantizan, Antonio, que esto se cumpla. Nosotros decimos que junto a la Fiscalía y a la Defensoría participen en estas investigaciones abiertas, transparentes, los organismos de derechos humanos, específicamente Provea, COFAVIC, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Es decir, que participen otros organismos que defienden los derechos humanos junto con la Fiscalía y la Defensoría en la investigación y en el castigo a los responsables materiales e intelectuales de todos estos asesinatos y de todos estos ataques a las manifestaciones que se han venido realizando. Miguel, entendemos que el partido obra en esta dirección como una organización revolucionaria, política y de izquierda, que busca orientar el proceso de lucha y que su participación desde una posición, digamos, intermedia, donde no tienen intereses ni con la MUD ni con el PSUV, debe tener una oferta, debe tener una propuesta, una salida que dé cauce a la circunstancia, perdón, no una circunstancia, a la grave crisis que atraviesa el país, y que en consecuencia los revolucionarios honestos, los revolucionarios que están a la vanguardia de los análisis y de las perspectivas de lucha, obviamente están planteando el hecho de que haya unidad de acción, que haya una propuesta que permita que los trabajadores y las comunidades se pongan al frente y rompan la polarización. ¿Qué va a hacer el Partido Socialismo y Libertad ante estas circunstancias? Mira, nosotros hemos dicho con toda claridad, a través de declaraciones de nuestros principales voceros públicos, a
trae en nuestra página web laclase.info, de volantes que hemos repartido en diferentes comunidades de todo el país. Hemos dicho con toda claridad que es necesario levantar, en este contexto de crisis que hoy vive el país, levantar una alternativa política verdaderamente revolucionaria y socialista, que supere, que trascienda lo que plantea el PSV y el actual gobierno, que se quiere presentar como un falso socialismo, mientras reprime a los trabajadores, mientras utiliza bandas armadas para liquidar las manifestaciones, mientras llega a acuerdo con empresas transnacionales, petroleras, telecomunicaciones, con los banqueros que se están ganando todos los reales del mundo en el marco de este supuesto socialismo del siglo XXI, mientras devalúa la moneda y trata de descargar la crisis sobre los trabajadores. Creemos que es fundamental que los sectores más conscientes del movimiento obrero popular, de las bases, del activismo honesto, ligado o influenciado por el gobierno y por el partido de gobierno, consideren esto y comiencen a romper en función de construir una alternativa verdaderamente revolucionaria y socialista que le brinde al pueblo venezolano, a los trabajadores, una alternativa que supere tanto al gobierno que se presenta como socialista como a la mesa de la unidad, que lo que trata es de alguna manera de montarse sobre esta crisis que hoy vive el país como consecuencia de la política aplicada por el gobierno y tratar de convertirse ellos en una alternativa cuando sabemos que son los mismos que durante 40 años gobernaron y llevaron al desastre del país, que llevaron a Venezuela al desastre que conocimos y que precedió al ascenso de Chávez al poder. En ese sentido planteamos esa necesidad de construir esa alternativa política revolucionaria que agrupe a los activistas, a los jóvenes, a los trabajadores y le dé una orientación distinta a este proceso realmente hacia el socialismo, hacia un gobierno de los trabajadores y del pueblo. Pero en esa perspectiva creemos que hay una situación de emergencia urgente. Aquí estamos ahorita conversando contigo y estamos oyendo los disparos de perdigones, los disparos, las bombas lacrimógenas, estamos incluso soportando de alguna manera las bombas que están tirando cerca aquí donde estamos ahorita haciendo esta entrevista, que reflejan el descontento generalizado, el gran malestar y la situación de crisis que vive el país, que no solamente es en Caracas, sino que en distintas ciudades del país. Y en ese sentido estamos planteando que el movimiento obrero y popular, que los sindicatos, que las organizaciones campesinas, organizaciones comunitarias, que las organizaciones indígenas se articulen, se relacionen y presenten al país una propuesta desde abajo, desde los pobres, desde los trabajadores, una propuesta alternativa ante la crisis que vive el país, que se presente un plan económico y social alternativo. Y para ello estamos proponiendo al FADES, a la Unidad de Acción Sindical, a las organizaciones comunitarias, populares, estudiantiles, que se realice con urgencia, de emergencia, ante la crisis que vivimos, un encuentro nacional, sindical y popular y de todos los sectores en lucha para que discuta ese plan alternativo económico y social y para que a su vez discuta un plan de movilización nacional para enfrentar la situación que vive el país y para llevar adelante toda esta propuesta programática. ¿Cómo están planteando ese encuentro? ¿En qué sitio se va a realizar? ¿Quiénes serían los convocantes? Mira, ¿Es un evento abierto? Por supuesto, no es una propuesta exclusiva del PSE ni de Secura, nuestra corriente sindical. Estamos proponiendo como fecha tentativa, pero que puede estar abierta la discusión con todos los colectivos, con las organizaciones sociales, comunitarias y sindicales, el 8 de marzo, además un día emblemático, el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, y queremos que ese día se convierta en la referencia para llevar adelante este encuentro, pero en todo caso eso está abierto a la discusión. Ya hay algunas organizaciones que han manifestado su disposición a participar y colaborar en la implementación de este encuentro, como Provea. Hemos discutido con sindicatos, lo vamos a plantear próximamente en la Unidad de Acción Sindical, es decir, donde está la ONG, FADES y otras corrientes sindicales. Es decir, queremos que sea un encuentro abierto de los luchadores sindicales y populares para que se dé una salida de independencia de clase. Nosotros creemos que lamentablemente todas estas movilizaciones que se están dando ahora, que tienen un sentido, como decía al principio, lógico, que tiene que ver con la crisis económica y social que vive el país, con el malestar que se ha venido acumulando a lo largo sobre todo de este último año, pero no creemos, el PSL no cree en la dirección de ese movimiento. Por eso te decía antes que no hemos participado en las marchas, porque creemos que esa
dirección que tiene ahorita este movimiento, más allá de lo reivindicable que tiene que los trabajadores, que el pueblo, los jóvenes salgan a protestar ante el estado de cosas que vivimos, no representa los reales intereses de los trabajadores del pueblo. Pero los revolucionarios debemos de alguna manera disputarle en esos escenarios el papel o asumir el papel de vanguardia para lograr ayudar a esclarecer a las masas, al pueblo en general, de cuál es su real orientación y cómo participar en la lucha. ¿Tú crees que el PCL en algún momento pueda llamar a algunas actividades de masa dependiendo de su capacidad, de su fuerza organizativa, para participar con una posición esclarecedora que permita un rumbo político a esta manifestación? Mira, nosotros como partido ponemos todo nuestro esfuerzo, todas nuestras posibilidades logísticas, materiales, a toda nuestra militancia, a todos los compañeros que nos han acompañado en los últimos procesos electorales y de lucha que hemos dado, los trabajadores petroleros que han venido dando una lucha ejemplar para lograr su contrato colectivo, el compañero José Boda, que fue recientemente detenido junto con otros militantes de nuestro partido y de la Corriente Secura. Ponemos todo ese esfuerzo y todo ese activo físico y militante para esta actividad, pero creemos que el encuentro no puede ser una actividad exclusiva del PSL. Creemos que esto sume voluntades, que sume el esfuerzo de distintos sectores sociales y políticos y que se convierte en un gran movimiento de independencia de clase frente a la MUN, frente al gobierno, que le presente desde abajo, desde los trabajadores, desde las comunidades, una propuesta al país para salir de la crisis y que a su vez discuta un plan de movilización para impulsar todas estas propuestas y políticas que se discutan en ese encuentro. Miguel, no estamos negados a participar incluso como partido en algunas movilizaciones de las que se vienen dando con un volante, incluso si logramos que este encuentro se realice, que creemos que lo podemos hacer y que hay una oportunidad de oro para levantar esa alternativa de clase. Creemos que desde ese encuentro puede surgir un movimiento que vaya a las movilizaciones con una política, con una propuesta de los trabajadores y del pueblo claramente identificada, que le dé una orientación social y económica y política distinta a las manifestaciones y que ponga a los trabajadores a la cabeza de un gran movimiento para enfrentar la política del gobierno que trata de descargar la crisis sobre los trabajadores y el pueblo. Ya estamos finalizando nuestra entrevista, Miguel. Sabemos que vas a una reunión internacional esta semana. Cuéntanos cuál va a ser tu papel en esa reunión internacional, vista la crisis por la que atraviesa Venezuela. Sí, mira, el Partido Socialismo y Libertad es miembro de la Unidad Internacional de los Trabajadores, que es una corriente dentro de la Cuarta Internacional, y vamos a participar del Comité Ejecutivo Internacional en una situación de una gran crisis que hay en el país. Los partidos de toda la internacional, la dirección de nuestra corriente está muy atenta, siguiendo día a día con mucho detalle el desarrollo de los acontecimientos de nuestro país y la actuación de nuestro partido. Entonces, somos una organización internacionalista y socializar la experiencia venezolana y contrastarla con la experiencia de los dirigentes y los partidos y grupos a nivel internacional que son parte de nuestra corriente, sin ninguna duda que nos va a nutrir para desarrollar la política, una política de clase, independencia de clase en el marco de la crisis que hoy vivimos los venezolanos y venezolanas. En ese contexto, nuestra participación allí tiene una gran importancia internacionalista porque los militantes, dirigentes nos van a dar todo ese apoyo que necesitamos para construir un partido revolucionario verdaderamente internacionalista, socialista y revolucionario de independencia de clase que frente a la polarización burguesa que trata de disputarse la renta petrolera en Venezuela entre la MUI y el partido de gobierno, el PSV, le presente al pueblo venezolano, a las venezolanas, a los trabajadores venezolanos una propuesta distinta de independencia de cara a la necesidad de construir un gran partido revolucionario en nuestro país que sea la dirección de los trabajadores y del pueblo hacia la construcción de un gobierno de los trabajadores y del pueblo y el socialismo en Venezuela. Con estas palabras finalizamos nuestra entrevista, que será un canal abierto, participativo y de expresión del Partido Socialismo y Libertad.